Muy buena gentita, en este nuevo video vamos a hablar de lo que es el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Ok, empezamos. Antes de empezar, un dato es que dentro de lo que es el espectro de luz, nosotros como humanos podemos reconocer dentro del espectro de 400 a 750 nanómetros, ¿ok? Y bueno, la función, deduciendo un poco, nervio óptico va a estar relacionado con la visión, ¿ok? Ahora, al igual que el primer nervio craneal, que era el nervio olfatorio, el nervio óptico, ambos, se les considera que son extensiones del brazoencéfalo. Ojito en eso, ¿ok? Ahora, como los demás, tiene un origen real y tiene un origen aparente. Dentro del origen real va a ser la capa de células ganglionares de la retina, ¿ok? Que ahorita vemos que la retina, histológicamente hablando, tiene 10 capas. Y el origen aparente, que va a ser el ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Y ahorita también te explico qué es el quiasma. Entonces, aquí está el ojito y vemos que tenemos que rescatar aquí dos células importantes. Uno van a ser los conos y dos los bastones. Que recordando, los conos son aquellas células que me perciben clásicamente el color, y los bastones me pueden percibir lo que es el blanco y el negro, ¿ok? Ahora, dentro de lo que les dije de que de las 10 capas de la retina, de para afuera hacia adentro, empezamos de hacia afuera, que vamos a tener el epitelio pigmentario de la retina. Luego seguimos con la capa de prolongaciones de los conos y los bastones. Seguimos con la membrana limitante externa, la capa núclea externa, la capa plexiforme externa. Luego sigue la capa núclea interna, plexiforme interna, la capa de células ganglionares. Luego sigue la capa de las fibras del nervio óptico como tal. Y finalmente la membrana limitante interna. Esas son las capas de la retina. Ahora, hablando del trayecto del nervio óptico, vamos a empezar que primero tiene un trayecto infraorbitario, ¿ok? Es decir, aquí está el ojito y de este van a salir el nervio óptico. Y obviamente infraorbitario, es decir, que el nervio, una parte del nervio está todavía en lo que es la cavidad orbitaria del ojo. Luego, básicamente la cavidad orbitaria tiene un agujero, que es el conducto óptico, por donde también va a estar ingresando el nervio óptico. Y en este caso, por ejemplo, a diferencia del trayecto infraorbitario, donde en este caso estaba acompañado de los brazos centrales de la retina, arteria y vena, en el conducto óptico lo acompaña la arteria oftálmica, que es una arteria rama de la carótida interna. Y ambas estructuras, el conducto óptico y la arteria oftálmica, se consideran que están incluidos en el anillo de zinc. ¿Ok? Ahora, luego, ambos nervios ópticos, ya sea del lado izquierdo y derecho, por así decirlo, se fusionan en una estructura que es el quiasma óptico, que va a ser, por así decirlo, la convergencia de ambos nervios ópticos. Y luego se continúa, después del quiasma, el tracto óptico. ¿Ok? Ahora, la continuación, el quiasma óptico va a estar en la fosa craneal media, y luego se considera el tracto óptico, que el tracto óptico tiene unas lateral y tiene unas medial, ¿ok? Pero el tracto óptico va a hacer sinapsis con una estructura importante que es el cuerpo geniculado lateral, el lateral. El cuerpo geniculado lateral, su función va a ser ser parte de lo que va a ser la vía óptica, ¿ok? Ahora, chicos, vemos que al final, por ejemplo, la vía lateral va a llegar a lo que va a ser el área de Brodmann número 17. El área de Brodmann 17 es el área visual primaria, a diferencia, por ejemplo, del área 18 o 19, que son áreas complementarias o secundarias. Luego, esa va a ser la vía lateral. La vía medial, chicos, tiene una interconexión con el núcleo olivar paretectal. Este núcleo olivar paretectal que se encuentra en el mesencéfalo, una función importante de esta va a ser que el reflejo fotomotor, pero aquí hay que añadir una palabra que va a ser consensuado.
El reflejo fotomotor consensuado significa, por ejemplo, tú estimulas, digamos, con una linterna el ojito y ves, lo importante de aquí va a ser si la pupila reacciona ante la luz, se va a contraer, o sea, la miosis. Pero si tú estimulas el ojo izquierdo, el ojo de hecho también me va a sufrir el mismo fenómeno de miosis que el ojo izquierdo, y a pesar de que este ojo no está siendo estimulado. ¿Esto por qué? Porque básicamente hay una interconexión de fibras entre ambos nervios ópticos mediante este núcleo olivar pretectal que envía proyecciones principalmente por una estructura de sustancia blanca que es la comisura posterior. Esta interconexión permite, como te dije, que si tú estimulas con una linterna el ojo izquierdo, el ojo derecho también va a sufrir miosis. ¿Ok? Ahora, también envía fibras a lo que es el colículo superior del mesencéfalo, que este colículo superior igual su función va a ser la vía óptica visual y este se interrelaciona con la formación reticular y con el pulvinar del tálamo. ¿Ok? Formación reticular que está muy relacionado con bastantes funciones y que se interconecta con el tercero y el sexto par craneal, igual el pulmonar con el primero y el segundo par craneal. ¿Ok? Entonces es toda una interconexión de fibras que sucede con esto. Ahora, hablando, por ejemplo, de algunas conexiones adicionales, tenemos que del quiasma van a salir fibras y se van a dirigir al núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Este núcleo supraquiasmático del hipotálamo, su función va a ser el ciclo circadiano básicamente, que es que el cuerpo sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. ¿Y esto por qué? Porque el quiasma óptico le envía algunas fibras a este núcleo. Y esto lo hace con una interconexión con lo que va a ser la glándula pineal, que la glándula pineal también llama epífisis cerebral, que es parte del epitálamo, sintetiza una hormona importante que es la melatonina. La melatonina, igual, su función va a ser el ciclo circadiano en las noches para el sueño, que aparte de esta función importante que va a ser el sueño, otras dos funciones importantes, por ejemplo, es que la melatonina es un detoxificante celular, detoxifica los tejidos y las células. Y aparte también, la melatonina es como un regulador del desarrollo sexual en la pubertad. Por ejemplo, se ha visto que en aquellas zonas climáticas donde hay más horas de día que de noche, las personas tienden a tener una pubertad temprana, a diferencia de donde hay más horas de noche. ¿Y esto por qué? Al haber más horas de luz, pueden haber menos horas de noche. Si hay menos horas de noche, por ende va a haber menos melatonina. Y la melatonina, por ello, no me va a poder regular muy bien lo que es la pubertad. Entonces también la melatonina es un regulador del desarrollo sexual en la pubertad. Ahora, hablando de reflejo fotomotor, este tiene una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente es aquella vía que recibe el fenómeno, o sea, en este caso la luz. Y va a ser directamente el nervio óptico que me recibe la luz. ¿Ok? Y la vía eferente va a ser el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, ya que al hablar de reflejo fotomotor, chicos, cuando se estimula con una linterna, se ve básicamente lo que es la miosis, que la pupila se contrae. La pupila se contrae por protección, para que la luz no atente contra las células de la retina. Y también la miosis es un fenómeno parasimpático, a diferencia de la midriasis, que es la dilatación de la pupila, que es simpático. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de miosis y la miosis es un fenómeno parasimpático, por ende, la vía eferente es el tercer par craneal, el nervio oculomotor, porque ahorita vemos luego que el nervio oculomotor tiene un núcleo parasimpático conocido como el núcleo de Edinger-Westphal, que su función es básicamente la miosis. Por ende, la vía eferente, el reflejo fotomotor, es el tercer par craneal por su núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. ¿Ok? Ahora, viendo si va a haber daños en la vía óptica, vamos a tener aquí importante. El nervio óptico, dentro del nervio óptico, por así decirlo, tenemos dos tipos de fibras. Unas fibras mediales, o también llamadas nasales,
y unas fibras laterales también llamadas temporales, ¿ok? Las que están en el medio son las nasales y las que están hacia el lateral son las temporales. Tenemos que entender aquí dos cosas importantes. Uno, que las fibras van a recibir información del campo visual opuesto. Es decir, en este caso, por ejemplo, las mediales, como son mediales, estas me van a recibir información visual del campo visual opuesto, es decir, del campo lateral, que es el temporal. Igual, en este caso, por ejemplo, esta es la fibra temporal o lateral. Esta fibra me recibe información del campo visual opuesto, o sea, el medial o nasal. ¿Ok? Entonces, es como que reciben información visual opuesta. Eso es uno. Y dos, las fibras mediales son las que se decusan en el quiasma óptico. Fíjate, las temporales siguen su camino, directas, pero las mediales se intercambian en el quiasma óptico. Las fibras mediales o nasales se decusan entonces. Decusar es que cambian de posición. Entonces, por ejemplo, una vez entendamos esto, acá añadir que después del quiasma el tracto óptico. El tracto óptico llegaba al cuerpo geniculado lateral y luego este se iba al lóbulo occipital, que el lóbulo occipital del cerebro es un lóbulo principalmente encargado de la visión, donde aquí vemos el surco calcaíno, que básicamente este surco calcaíno es el área visual primaria o el área 17 de Bregman. Y el área 18 y 19 son las áreas complementarias o secundarias. ¿Ok? Entonces, a la vía genículo-calcaína, es decir, aquel tracto que va del cuerpo geniculado al surco calcaíno, tracto genículo-calcaíno, se le conoce como fibras de Gratiolet. Y estas fibras de Gratiolet, chicos, tienen una vía directa y una vía indirecta a la vez. La vía directa es que directamente van al surco calcaíno en el lóbulo occipital. La vía indirecta son aquellas fibras que todavía se hacen una curva en comunicación con el lóbulo temporal. Se hacen una curva hacia el lóbulo temporal. Esas son las indirectas. Y a las indirectas se le conoce como el asa de Meyer, anatómicamente hablando, que en realidad el asa de Meyer es parte en sí de las fibras de Gratiolet. Ok, y ahora hay un detalle anatómico también, que es como histológico, que es la estrella de Genai, que es una banda blanca que observable, que está en los labios del surco calcaíno en el área 17 de Berg. ¿Ok? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la clínica, vamos a deducirlo, ¿ok? Por ejemplo, a ver, si un paciente sufre una lesión en el nervio óptico del lado izquierdo, este nervio óptico del lado izquierdo no va a recibir la información del ojo izquierdo. Entonces, si se afecta este nervio óptico izquierdo, por ende, el ojo afectado va a ser el ojo izquierdo. Por ende, por ejemplo, ¿no? En este caso, el nervio óptico izquierdo ha sido afectado, por ende, esto me causa una ceguera del ojo izquierdo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si hay un daño a nivel del quiasma óptico? El quiasma óptico hablamos que era como una convergencia de los nervios ópticos. Y, por ejemplo, no sé, un ejemplo, un tumor de la hipófisis o glándula pituitaria, digamos, me quiere afectar el quiasma óptico. Y en este caso vamos a deducir. Bien, chicos, en el quiasma óptico principalmente encontramos a las fibras mediales o nasales que se decusan, ¿no es cierto? Aquí principalmente están quienes, las fibras mediales o nasales. Entonces, estas van a ser las afectadas si es que el quiasma óptico es afectado. Entonces, por ejemplo, no deduzcamos. Nosotros habíamos dicho que las fibras recibían información visual del campo opuesto. Entonces, las mediales reciben información del campo lateral. Las mediales reciben información del campo lateral, es decir, estas zonas van a estar afectadas en el paciente si se daña el quiasma óptico. Y eso lo podemos ver acá. El paciente, digamos, va a estar así. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Primero, todo el ojo no está afectado, sino la mitad sería una hemianopsia, la mitad. Ahora, como son en ambos ojos, le dices vi. Y como es el lado lateral afectado, ya habíamos dicho, ¿no? El lado lateral es lo mismo que temporal y el lado medial es lo mismo que nasal.
Entonces, como el lado lateral o temporal está afectado, en esta condición se le conoce como hemianopsia bitemporal, por un daño en el quiasma óptico. Ahora, si por ejemplo hablamos del tracto óptico, si este se ve afectado, por ejemplo, ¿no? Le ponemos en este caso, esta persona tuvo una lesión, un accidente, digamos, y se afecta este tracto óptico del lado izquierdo. Este tracto óptico, sigamos las fibras, se daña esto, ¿no es cierto? Entonces, esta fibra temporal va a estar afectada, pero como eso fue esto, recibe información del campo medial, o sea, esto va a estar afectado. No solo eso, esta fibra nasal, como se decusaba, viene todavía de este lado. Como es medial, recibe información del campo lateral opuesto, o sea, del lado lateral o temporal. Entonces, esta parte va a estar afectada. Entonces, me va a dar esta condición. En este caso, chicos, igual, una hemianopsia, porque solo está afectado la mitad de los ojos. Decimos contralateral, o sea, en el otro ojo, homónima. O sea, que en ambos ojos puede ser el mismo lado está afectado. En este caso, si digamos, tiene un lado a nivel del lado izquierdo, el daño sea a nivel derecho. Igual, si es en el lado derecho, sea en el lado izquierdo ya también. ¿Ok? Ahora, también, si existe un daño a nivel de acá de las fibras de radiolet o el tracto geniculocalcarino, vamos a tener lo mismo, porque estamos hablando de las mismas fibras que diferencia que el tracto óptico. Pero ojo, aquí hay un detalle y es que va a haber una conservación macular, es decir, el paciente todavía va a poder esta parte central del ojo, por así decirlo, de la mácula. Todavía puede ver esta parte. Y esto se debe a que algunas fibras de la mácula son independientes hasta este nivel, hasta el nivel del cuerpo genicular lateral. Por eso cuando se afecta las fibras de radiolet como tal, no están involucradas estas fibras maculares, son como independientes, por eso todavía el paciente no puede ver claramente esa parte central del ojo. Ahora, finalmente nos vamos a la parte fisiológica, que básicamente este proceso es una inhibición de el inhibidor para que se active. Es decir, por ejemplo, ¿no? Recordando el nervio olfatorio. Había una sustancia química, por ejemplo, el olor a chocolate, que activaba el receptor olfatorio. Este se activaba aumentando niveles de AMP cíclico. El AMP cíclico activa los canales catiónicos, principalmente el sodio, y se produce un potencial de acción. Esa es básicamente, ¿no? Una activación que activa a otro agente formando la señal eléctrica. En este caso, chicos, el área visual es un tanto más compleja, pero en este caso, por ejemplo, ¿no? Va a ser una inhibición del inhibidor. Se deja de estimular al inhibidor y como el inhibidor no está siendo estimulado, simplemente no cumple su función, no inhibe, por lo tanto se estimula. Y en este caso, chicos, vamos a hablar de un término que son los patrones on and off, que es decir, por ejemplo, ¿no? Tenemos un campo visual de las células bipolares y en el centro va a estar estimulado, o sea, on, y en el contorno va a estar inhibido. Puede ser al revés también, el patrón al revés, que en el centro está inhibido off y en el contorno está estimulado on. Eso depende, o sea, los campos visuales pueden variar de acuerdo a la estimulación de las células. Entonces, básicamente, el pigmento responsable característico de este proceso es la rodopsina. La rodopsina, una proteína que se compone de opsina y de retinal. La opsina es una proteína de la gran familia de las proteínas G y el retinal es una forma de la vitamina A. ¿Ok? Y el proceso empieza con la fotorrecepción. Llega la luz acá y lo que pasa es que va a haber una fotoisomerización. Es decir, la señal eléctrica visual, perdón, los fotones estimulan a la rodopsina haciendo que un componente de la rodopsina, el retinal, se isomerice. ¿Ok? Básicamente cambia la forma estructural del retinal. Esto me va a producir que se forme metarodopsina 2, que se estimule la metarodopsina 2. La metarodopsina 2 a su vez estimula una proteína llamada transducina, una proteína GT. La transducina me estimula a la fosfodiesterasa.
Y la fosfodiesterasa me disminuye los niveles de GMP cíclico. Disminuye los niveles de GMP cíclico. ¿Por qué? Porque hace que el GMP cíclico deje su forma cíclica y se vuelva 5'-GMP. ¿Ok? Por ende, disminuye los niveles de GMP cíclico. Como disminuye, es como una inhibición. En vez de que se aumente, disminuye, lo que me produce una hiperpolarización del sodio. Es decir, que se inhiba. El término de activación en este caso, cuando hablábamos de potencial de acción, es una despolarización, como una activación. Pero en este caso es una hiperpolarización, como una inhibición. Esto, como es una inhibición, me va a causar que los niveles de glutamato disminuyan. Ahora, en este caso vamos a tener dos tipos de receptores. Receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos. Los receptores metabotrópicos son de naturaleza inhibitoria, son los inhibidores. Y los ionotrópicos son los activadores, los estimuladores. Entonces, como disminuye el glutamato obviamente me tenía que estimular a los receptores metabotrópicos. Hay poco glutamato, no está estimulando. Si no está estimulando a los receptores metabotrópicos, que son los inhibidores, entonces estos no me van a inhibir, por lo que se va a activar. Se activa el sistema, se estimula. Lo contrario. Entonces, esto, igual, con el proceso de los ionotrópicos, se forman estos patrones de on and off, que los campos visuales pueden variar de acuerdo, por ejemplo, si hay un agente que los está interactuando. Eso también depende. ¿Ok? Y bueno, además, recordarles que en el caso de que la información llegue a nivel de la retina, la información está invertida y luego esta se reenvía al nervio óptico invertido, porque existe lo que es, tenemos unos lentes que causan la difracción de la luz, lo que me genera este suceso. ¿Ok? Y bueno, este ha sido el video de hoy. Síguenos.